podcast de Otro Punto. Esta es mi primera vez que mi esposo me da la oportunidad de poder entrevistar y me siento honrada de estar aquí con estas tres mujeres, amigas, las tres pastoras. Mi nombre es Jackie para los que no me conocen y soy una de las pastoras de Espíritu Santo junto con mi esposo. El Señor nos tiene ahí, pero estoy ahorita entrevistando para aprender, Okay. Aprender de ustedes. Así es que bienvenidos todos a los que nos están escuchando y quiero, primero empecemos como con las introducciones. Pastora María, ¿por qué no nos empieza hablándonos acerca de usted, de dónde es, cuántos hijos tiene, algo único acerca de usted? Ok. Bueno, mi nombre es María Alarcón. Bueno, mi nombre completo es María Francisca Alarcón González, pero aquí en Estados Unidos me conocen como María Alarcón. Mi familia como Paquita, Panchita, Kika. Tengo 2 hijos, Anthony, que tienen el privilegio de que está aquí sirviendo en la Iglesia Espíritu Santo, y Marvin, que está sirviendo en mi iglesia como ayudante, como maestra con los niños. Soy de México, tengo 28 años viviendo con mi esposo, el pastor Eric Ortega. Y algo único en mí, justo eso le preguntaba a mi hija, ¿qué hay único en mí? Porque no sabría decir más que lo interno, porque yo tengo el corazón a la derecha, tengo el corazón al revés y todos los órganos de adentro al revés. Y mi esposo dice que soy especial porque cuando nos abrazamos quedamos corazón con corazón. Wow. Sí. Pero ella me decía que algo único en mí era que yo aceptaba a la gente como es. Sí. Sin tratar de cambiarla, sino que la acepto como es y amo mucho a la gente, quiero mucho. Corazón de Jesús. Amén. Sí. ¿Y qué le gusta hacer en el tiempo libre? Descansar porque tengo 5 nietos que son mi vida, yo puedo estar desvelada, pero si ellos quieren salir o quieren ir a algún lado, yo así me estoy muriendo de cansancio, yo voy con ellos. Así es que cuando tengo un tiempito para mí, quiero descansar. Sí. ¿Y qué significa descansar para María? Recostarme en mi cama en silencio. A veces entra mi esposo, ¿te cierro? Sí, por favor. Nada más, acostada en silencio y como que repasar el día, repasar la vida de mis hijos, de mis nietos. ¿Cómo puedo ser mejor madre, mejor abuela? En la reflexión está la sabiduría, dice el dicho. Es que creo que eso es parte de su descanso y le da paz a su alma y a su mente. Definitivamente. Sí, gracias. Sí. Pastora Betty. Bueno, igual mi nombre es Berta Elizabeth Carrillo Sandoval. Y bueno, siempre me han dicho Betty, Eli, Tita, igual como a María me dicen también diferentes nombres mi familia. Y bueno, siempre me decían Betty, mi papá, era su nombre que le gustaba decirme. Y bueno, aquí en los Estados Unidos, pues nos relacionaban junto con mi esposo. Mi esposo se llama Héctor Reyes. Y entonces Betty Reyes, o sea, como parte de la familia. Entonces aquí soy muy conocida por Betty Reyes, me conocen más así. Tengo 3 hijos, tengo una hija ya que está casada, y tiene 2 hijos, Caleb y Liana, hermosos mis nietos, los amo. Mi yerno, un gran hombre, tengo otro hijo de 23 años, es el sándwich, siempre estuvo trabajando en la iglesia y llegó un día en que me dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé. Ok, tómate un break. Entonces, pero ya mi hijo vuelve otra vez a servir y aquí trabaja con nosotros. Tengo otra hija más pequeña de 17 años y ella se llama Sara y ella apoya lo que es la alabanza. Ella está en la oración. Puedo decirles que Dios siempre me habla a través de ella. Cuando yo quiero un consejo que no sé qué hacer, yo acudo a mi hija y le digo, hija, ¿qué puedo hacer en esta situación? Y una sabiduría que tiene esa muchachita. Entonces, siento que muchas veces Dios me ha hablado, Dios me ha sanado a través de ella. Entonces, ella es como su nombre, Sara Sají, el regalo de Dios. Y bueno, soy de México,
Emigré hace 20 años, voy a cumplir en julio. Y bueno, igual, ¿verdad? Viene uno con diferentes propósitos, ¿verdad? Un propósito era venir a barrer los dólares, a juntar dinero para ir a poner mi negocio que teníamos en México. Claro. Y por poco tiempo, y pues no, jamás me imaginé que el Señor me pudiera usar ahora en la obra de Dios. Entonces ahora entiendo por qué el Señor me trajo aquí. ¿Y algo único acerca de usted? Algo único, creo que coincido con María, amar a la gente. Yo siempre busco la manera cómo ayudar a la gente. Si está en mis manos, que yo ya toqué alguna puerta anterior, guiarlos si necesita eso, ayudarlos. Siempre ha sido eso, amor a la gente, ayudarla y me encanta eso, siempre estar compartiendo de qué manera poder bendecir a la gente, ¿verdad? A través de una oración, a través de una información, lo que pueda, siempre estoy ahí. Y soy una persona que siempre abro mis brazos, abrazo y amo incondicionalmente. A veces no tenemos muy buenas respuestas, ¿verdad? Pero no dejo, por una mala experiencia, no dejo de seguir abriendo mis brazos para si alguien más se acerca a mí, ¿verdad? Y siempre les digo, el que anda conmigo no sufre, es mi lema. El que me conoce sabe y conoce mi corazón de amor y de servicio. Entonces eso es de lo que me gusta. Y lo que me encanta hacer a mí es cocinar. Me encanta cocinar y cuando estoy cocinando estoy alabando, estoy orando y estoy cantando. Mis hijos me dicen, te oímos en el ensayo, te oímos en la iglesia, te oímos en la casa. En la cocina. Sí, pero siempre a mí me encanta estar cocinando y Señor, tú da el sazón, da el toque final a esto. Son para tus siervos en el nombre y empiezo a orar y me acuerdo de alguien más y empiezo a orar. A mí eso me encanta, cantar y algo que suena chusco, ¿verdad? O chiste, como porque hay diferentes personas como puedan decirlo. Pero estuvimos en una iglesia sirviendo por 13 años y estuve en todos los ministerios, en todos menos el de la alabanza. Yo dije, no. Pero cuando hubo la necesidad, me dijo mi esposo, pues tú vas a cantar. Le dije, no. Y bueno, ahí he desarrollado. Ahora sí no canto tan mal, ¿verdad? Ya Dios me afinó, pero siempre digo, no vamos a dejar de adorar ni alabar a Dios por causa de la alabanza. Nadie quiere, yo canto. Y alabamos y bajamos la presencia de Dios. Sí. Y me gusta ver películas. Me encanta estar viendo películas. Me gustan mucho las películas de Alemania, de Irlanda. Me encanta ver esos paisajes, ese mar, esas arquitecturas. Yo disfruto eso. Sí. Entonces, es lo que ¿Cuál es el platillo Betty Reyes? A la Betty Reyes. A la Betty Reyes tenemos el pozole. ¿Rojo, verde o...? Rojo. Okay. Me encanta el pozole. Y también los mariscos. Le digo para que me invite. Sí. Ya saben. Ya saben que cuando gusten visitarme, ya saben que yo les cocino siempre con mucho cariño y porque me gusta servir. Es otra de las cosas. Muy rico. Que me gusta servir. La manera que yo te puedo demostrar mi amistad, mi amor, es a través de la cocina, de cocinar. Eso me encanta. Y carne en su jugo, estilo Guadalajara, aunque soy de Tepic, ¿verdad? Pero son las cosas que más la gente me busca, frijoles puercos, ¿verdad? Entonces, me gusta cocinar. Sí. Pastora Edith, bueno, cuéntenos de usted. Sí, estoy oyendo a Betty. Bueno, pues mira, mi nombre es Edith Graciela Soto López y la gente siempre me ha dicho Edith, flaca en la casa. Estoy casada desde hace 23 años con Juan Ayala. Tengo 3 hijos. Ariadne, que es la mayor, está casada con José. Tengo 3 nietos. Ella tiene 3 hijos. Eiren, Scarlett y Lian. Tengo a mi hijo Jairo, que es el del medio, y después sigue Juanito, que es el menor. Está en la Universidad Manqueiro y tiene 21 años. ¿Qué más? Soy de Hermosillo, Sonora, México. ¿Hace cuánto tiempo vino de allá? Vine en el 96, ya hace algo, más de 20 años. Ya tenemos más de 20 años por acá. Sí.
¿sí? ¿Qué más? ¿Qué me gusta hacer? Pues mira, mis hijos y mi esposo siempre me han dicho que estoy loca un poquito. No soy una persona que acostumbra a guardar rencor ni resentimiento, pero hay algo que tengo practicando por más de 20 años y es hablar con Dios. Yo estoy cocinando, yo me estoy bañando, yo estoy en la iglesia, yo estoy en mi oficina, yo todo lo que me pasa acostumbro a platicárselo a Dios. Si hay un lugar al que yo tengo que correr, es a Él. Y eso lo he hecho un hábito en todas las áreas de mi vida. Platicarle, contarle, decirle, quejarme con Él. Ponerle queja de mi esposo, ponerle queja de mis hijos. Eso es algo que siempre he hecho. Entonces mis hijos me ven cocinando, me ven lavando trastes o me ven haciendo algo y me dicen, mamá, ¿por qué siempre estás hablando? No, ¿estás loca? No, no estoy loca, estoy hablando con Dios. Entonces eso es uno de los hábitos que he acostumbrado a hacer y me gusta. ¿Qué hago en mi tiempo libre? Descansar, cuando puedo. Descansar. ¿Cómo descanso? Pues en la casa, viendo una película. Sí, salir con mis nietos, ir a la casa de mi hija, estar con ellos, convivir, hacer una comida, una carne asada, hamburguesas. Es una manera en la cual yo me puedo desconectar un poquito de todo lo que hay a mi alrededor. Y me gusta que dicen eso porque nosotros apenas que vamos a cumplir 2 años en el pastorado con mi esposo, no sé qué día descansan ustedes, pero los lunes nosotros tratamos de descansar y qué difícil es no hablar del ministerio. Por lo regular, fíjate que los lunes son los días en los que yo acostumbro también a descansar, pero siempre sale algo. Sí. Siempre hay algo, siempre hay una llamada por teléfono, siempre hay alguien a quien darle palabra, siempre hay una necesidad. Entonces, yo pienso que como pastora siempre uno tiene que estar ahí. Entonces, no es el día que agarres de descanso, es el día en el que tú puedas descansar, el tiempo que puedas tener. Porque estar siempre listos para la necesidad. Sí, yo he aprendido que cuando alguien me cancela le doy gracias a Dios. Antes me enojaba porque tenía todo planeado. Ahora no, ahora alguien me cancela, gloria a Dios. Vamos a descansar en una serie ahorita. Mi esposo sabe porque soy bien estricta con la agenda y cuando alguien me cancela le digo, no señor, este es tiempo, vamos a descansar. A veces le digo, ay, ojalá que me cancele. Pero alguien o algo, pero porque se necesita, es cansado. El trabajo del pastorado y de trabajar con la gente es cansado. Son diferentes mundos que tenemos que entender y amar. Y me gusta que ustedes han dicho eso de amar a las personas. O sea, no es con condiciones. Amar porque a eso nos llamó Jesús, ¿no? Amar. Eso me hace entrar antes de entrar a la pregunta del ministerio. Algo que me llamó la atención de ustedes tres, y cuando yo le dije a Mari y me dijo que le iba a entrevistar a la pastora Mari, dije, bueno, ahí falta Betty, porque la pastora Betty son el trío. ¿Cómo se llaman entre ustedes tres? ¿Hay un nombre? ¿Las chicas superpoderosas? No. Tenemos una página donde hablamos, nos llamamos, somos las cuatachas. Las cuatachas. Ok, ¿qué significa eso? Bueno, en México yo lo hice. Y en México quiere decir cuando alguien es como dicen en Venezuela, tu pana, tu amigo, con el que puedes ser honesto, transparente, con quien puedes ser tú. Sí. Entonces, nosotros hemos sido transparentes, nos hemos quitado absolutamente todo. Procuramos ser nosotros en todos los aspectos y en todas las áreas. Sí. Siempre, siempre. Y aunque yo no las he visto las tres juntas, pero he visto videos y las he visto en fotos. Y me alegro y admiro eso. Así que quiero que me cuenten y que le cuenten a las personas cómo se hacen amigas estas tres pastoras. Espérate, tengo yo que comentar algo antes de pasarles el tiempo. Me toca contestar a mí. Bueno, contéstalo, pero primero. Ahorita digo. Bueno, yo estoy haciendo los congresos, levantando a la guerrera que hay en ti. Entonces el Señor puso en mi corazón traer a un teólogo cristiano que nos ayudara a nosotras como pastoras a sanar nosotras para poder ser mejores para los demás. Claro, claro. Y más porque venía el congreso de mujeres. Entonces, pues yo conocí a todas las demás pastoras, pero llegaron 2 hermanas bien raritas.
Y llegaron y se sentaron aparte allá. Y una traía un gorro así, levantado, un gorro. Qué grosera. Y yo me Un quedé- gorro para el invierno. Sí, y traía un gorro una hermana y yo decía, ay, qué bueno. Y fui y me presenté y ya se presentaron como pastoras y yo, ay, mucho gusto, me dio gusto. Porque la verdad, yo me dediqué a buscar pastoras, aunque tuvieran un mes en su ministerio, aunque tuvieran un año, 20 años. Y me dio mucho gusto verlas llegar. Y así fue como yo las conocí. Entonces ustedes dos se conocían antes que la conocieran. Nosotros íbamos juntas a la misma iglesia. Éramos líderes en esa iglesia. Líderes. Éramos maestros. Maestros, ella estaba en alabanza, yo era mentor. Ujú. Teníamos muchos roles. Yo vi el congreso de Edith y yo quería ir a ese congreso, pero por algo que sucedió no pude ir. Pero el siguiente año volví a ver que iba a estar otra vez ese congreso y como dice Edith, iba a venir un psicólogo cristiano de Puerto Rico. Y le dije a mi esposo, yo quiero ir. Y me dice, pero ya no hay tiempo. Y me llama Betty, María, voy a ir a este evento, ¿no quieres ir conmigo? Yo, claro que sí quiero ir a ir. Entonces llegamos a ese evento, a ese congreso, y cuando terminó todo, Edith habló, que la visión de ella era que todas las iglesias se unieran, que fuéramos como lo que dice el Señor, un solo cuerpo, ¿no? Entonces yo eso mismo quiero. Entonces dije, wow, yo quiero conocerla, porque tengo la misma visión, quiero que todas las iglesias nos unamos y nos apoyemos y nos ayudemos. Y fui, la conocí y ella habló conmigo muy amablemente. Y ahí empezamos a conocernos más y un poquito más y un poquito más. Pero llega un momento en que nos empezamos a frecuentar más y yo le dije a Edith, tú sabes lo difícil que es tener una amiga. Sobre todo en este tiempo es muy difícil encontrar una amiga. Y yo le dije, ¿tú sabes lo que significa ser amiga? ¿Tú sabes qué es ser una amiga? Una amiga te escucha, una amiga te entiende, una amiga te regaña. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo, pero te va a apoyar. Entonces yo quiero saber si tú sabes ser amiga, porque yo sí sé ser amiga. Y yo quiero que nosotras seamos amigas, ¿no? Como dijo Edith, que podamos hablar de todo, que podamos descansar una en la otra. No solo por la familia, sino también por el ministerio. Que seamos amigas de verdad, como las que no existen o que es difícil encontrar. Y pues ahí nos hicimos muy, muy amigas. ¿Te acuerdas que fuimos a la Panera? Te dije, vamos, mira, me voy a ver con la pastora Edith. Digo, que dices, Sí. vamos, ¿verdad? Para conocerla. Sí. Y mira, ella también tiene experiencia en el ministerio. ¿Y qué te parece si vamos? Y la invité. Y siempre me dice que sí. Y fuimos, pero antes de eso, antes de continuar, ella nos dice las feitas. A ti. Y yo les digo, no, a las dos nos dice. Y yo les digo mis chulas, sincera. mis chulas, pero con S, no con C, mis chulas. Chulas. Chula, S-H-U-L-A-S. Sí, por eso le mandé al pastor Marvin cuando mandó el texto. Sí, las chulas y yo. Porque ellas son las chulas. Ellas se dicen chulas. No, Yo soy no. la hermosa. No, ella nos dice hermosas. Tú nos dices hermosas, feitas, Cuando y me yo las hacen chulas. enojar. No más cuando me hacen enojar les digo Uy, feitas. Dios mío. Cuando, Esas son bien peleoneras, ellas dos. una pregunta, ¿qué es lo que hizo, qué comentario o qué gesto hizo que ustedes como conectaran? Que dijeron, pues sí puedo ser amiga de ella. ¿Qué fue? Yo Porque te voy- esa pregunta es muy clave, de que sabe ser amiga, pero tuvo que haber un chiste o algo que sucedió No. que ustedes dijeron, No hubo chiste. Déjame te digo algo. Y voy a ser muy honesta, ¿ok? Voy a abrirte mi corazón. Desgraciadamente, en el cuerpo de Cristo, entre pastores, no hay amigos. Hay pura hipocresía. Y me ha tocado vivirlo. Me ha tocado que me traicionen, que me mientan. Y es muy triste ver ese tipo de acciones en pastores. Y más en pastoras. Entre pastores no saben ser amigos. Saben traicionar, saben mentir, pero no saben ser amigos. Yo tenía mis dudas. Con respecto a ellas, yo tenía mis dudas. Porque yo decía, en lo personal, yo no tenía amigas aquí en Minnesota. Yo no podía confiar en alguien y la única amiga que tuve, la enterré
apenas el año pasado, que fue a Kenia, que no era ni pastora, era una líder. No tenía amigas y ellas lo saben. ¿Qué me hizo quererlas, defenderlas, hacerlas parte de mi vida? Cuando Dios me habla para ir a África, dije yo, bueno, ok, voy a ir, pero yo sentía que algo faltaba. Entonces yo viajaba al otro día para África. Y de repente las dos me hablan y me dicen, Edith, eran como las 10, 11 de la noche, ¿verdad? Sí. Las dos me hablan y me dicen, Edith, sentimos de parte de Dios ir a orar por ti. Y yo me quedé y digo, estas viejas están locas. Y digo, ok, y sí. Llegaron las dos a la casa como a las 11 pasadas de la noche. Me ungieron con aceite, oraron por mí. De una manera en la que yo me quedé sorprendida y yo le digo a Dios, aquí están las amigas que yo necesitaba. Porque para la demás gente no lo ve como qué gran gozo lo que vas a hacer, qué gran gozo ir a predicar a otro país. Lo ven como minimizando, lo ven como competencia, no lo ven como algo hermoso del reino, como una gloria para nosotros como latinos, de que celebrar sí, que lo que no, sino que todo mundo lo ve con una expectativa de rechazo. Y cuando ellas me hablan y me dicen eso, yo me quedo y digo, sí, claro que sí. Y desde que yo llegué a África, desde que iba en camino, estuve en contacto con las dos. Vi una necesidad allá y yo me conecto con las dos y empezábamos a hablar. Y eso fue lo que jaló y llamó mi atención. Que no hubo en ellas un corazón de rivalidad, que no hubo en ellas un corazón de competencia, que no hubo en ellas un corazón de que yo soy mejor, de que yo tengo la iglesia más grande, de que tú nos necesitas y no nosotros a ti. Porque desgraciadamente eso es lo que se mueve. Sí. Eso es lo que se mueve. Fue por eso que... No, y por eso yo les digo lo a abrimos. ustedes. Y por eso yo les digo a ustedes, o sea, lo que ustedes tienen es algo único y especial. Y quiero que sepas que peleamos. Sí, no, y rezongamos. ya lo vi, ya. Pero aún así, esa amistad no se rompe. Sí. No se rompe para nada, para nada. Sí. Hemos sido tan honestas, tan genuinas la una de la otra. Una tiene problemas, nos juntamos a tomar un café o nos hacemos videollamada y empezamos a hablar, a decir lo que está pasando. Sí. Y eso es algo muy bonito, como tú dijiste. Es algo que no se ve. Sí. El conflicto tiende a acercar más y a hacer raíces más profundas. Es lo que la gente no entiende. Y en las amistades a mí me ha pasado que en sí estaba hablando con una amiga y le digo, son pocas las amigas, como dijiste. Pocas las amigas. Y cuando se trata de pastoras, más poquitas todavía. Entonces, y le decía yo a mi amiga, que también es pastora, y le digo yo, ¿cómo, o sea, el poder, me gustó lo que dijiste de Pastora Betty, de aunque algo pase, seguir amando y no como cerrar mi corazón, Sí. ¿verdad? Y a veces yo he sentido la tentación de no abrirme a otra mujer porque ya fue herida, como por una amiga. Y yo le digo a mi esposa, he pasado, ¿cómo se llama? Lo que es el luto, cuando uno ya se separa de esa amiga o esas amigas se separa de uno por años. Y es duro. ¿Qué fue en ustedes dos como así para seguirse uniendo las tres? ¿Cómo pasó eso de la oración y ustedes? Pues en mi caso, igual, pues yo fui de una manera iniciadora, plantadora de una iglesia junto con mi esposo, sin cobertura, sin apoyo de ninguna parte. Simplemente me aventé al ruedo, ¿verdad? Y después dije, ay, Señor, pues a lo mejor no era el tiempo, pero ya estoy aquí, ayúdame, sácame adelante. Y pues yo necesitaba conocer otras pastoras, necesitaba crecer en esa área, ¿verdad? Porque no tenía mentora, no tenía nadie. Y María estaba en su iglesia, pero nos hablábamos, nos veíamos, pero no estábamos tan cercanas como ahora, porque cada quien en sus cosas. Sí. Pero fue a raíz de que cuando empezamos a hablar un poquito acerca de esta cobertura que pertenecemos,
claro, siempre tuvimos por años, yo creo que unos 15 años, María, de estar trabajando juntas, pero ahora fue más cercana. Entonces, yo la veía a ella como lo que dijiste al principio, que te costaba tu llamado, o te habían dicho tú no. Y yo en ella sí vi un potencial. Y del otro lado veo a Edith con una pastora con mucha experiencia. Y igual dije, bueno, ella grita igual que yo, se enoja igual que yo, porque mi hija nos dice, se me hace que ustedes son hermanas, porque coincidimos en algunas cosas que somos muy drásticas, muy extremistas, coincidimos nuestra forma de pensar. Entonces yo me hallé a la forma, o sea, dije, entonces no estoy mal. Porque encontré otra igual a mí. Y dije, encontré otra igual, pero necesitaba la experiencia, Claro. pero yo también veía a María que también necesitaba eso, entonces dije, pues vente, vamos las dos a aprender a caminar en esto. Y fue cuando la conocimos ahí en ese lugar que nos invitó con este doctor que vino a traernos esa palabra para las pastoras, y de ahí empezó a nacer una amistad y fuimos a un café y siempre jalaba a María, vente, vamos. Yo creo que dos pueden más que una. Y siempre la llevaba a donde fuéramos. Y así empezó nuestra amistad. Entonces, lo que me gustó, bueno, hablando de Edith, igual, que yo también estaba en busca de alguien con experiencia y me guiara en todo lo que yo estaba atravesando. Y ella me dice, ¿sabes qué? Te ves como cuando yo comencé con todos estos problemas que estás teniendo, estos retos, todo eso yo ya los pasé. Entonces a mí me alentaba porque dije, bueno, esto lo voy a pasar porque ya lo pasó, ya lo voy a pasar. Y digo, vente María, vamos con la pastora Edith. Y empezamos a buscarnos más. Nos invitó al Congreso. Fue ahí donde nos invitó a la participación de nuestro testimonio antes de Cristo. Entonces, todo eso se fue formando una amistad. Digo, somos las tres de México, las tres nos gusta convivir, pasar tiempo. Entonces, eran las mujeres que yo necesitaba, ¿verdad? Donde lloramos, reímos. Hemos tenido conflictos, como cualquiera, y yo me he enojado, ella se ha enojado, pero al final nos escuchamos, nos entendemos. O sea, si hizo algo mal, Edith, no estuve de acuerdo, pero lo pasamos. O yo hago algo y Edith, no, oye, pero si tú nomás, ¿te acuerdas aquella vez del video? Que tú nomás no sabías. Y yo pues sin malicia lo había pasado, pero le dije, pero ¿te acuerdas, Edith, que todo fue cierto? Te voy a contar una anécdota que estuvimos en unas conferencias en Chicago. Sí. Y ellas estaban allá abajo, pero peleando las dos, ¿verdad? Y yo venía en las escaleras eléctricas. Les digo, ¡ey, chicas! Y voltean las dos. Sonriendo. Digo, mira estas niñas peleoneras. Sí, y ante todo, pues, o sea... Yo creo que vuelvo a repetir lo que dijo Edith, creo que ella vio nuestro corazón cuando, al estar ya en Covenant, yo que tenía un poco más de tiempo en esa cobertura, empecé a encontrar las ayudas para los pastores. Uh-huh. Entonces, en lugar de quedarme yo con esa información de que, wow, hay que compartirla. Sí, entonces llamaba a Betty, mira, hay esta ayuda para pastores, hay esta conferencia, hay esta reunión, van a dar tal taller y está esto y está aquello. Entonces, como que vio eso, ¿no? De que no había envidia en nosotros de compartir los tesoros que encontrábamos en nuestra denominación. Como dice ella, hubo un día en que me invitó a que oráramos en una reunión de pastores y yo me sentí súper mal porque me trataron re feo. Y yo llegué a mi casa súper mal porque era una reunión donde estaban muchísimos pastores de aquí de Minnesota, ¿no? Y me trataron súper mal y llegué a mi casa y le dije a mi esposo, Érico, no quiero ser pastora, no voy a ser pastora, no quiero estar en la iglesia, no renuncio. ¿Pero por qué? Le dije, no, yo no quiero ser así. Sí.
yo no quiero hacer así es que no voy a ser pastora y punto. Me dijo Erico, es que, ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó al pastorado? Así es. Ok, le dije, lo voy a pensar, pero yo llegué y lloré y estuve unos buenos días diciendo que no, hasta que dije, está bien, no voy a ir más a lugares donde no soy bienvenida. Y a seguir en obediencia a lo que Dios me llamó. Sí. Cuando me gustó la pregunta no sé si a ella le dijiste de cómo, ¿sabes qué es ser amiga? Quiero que me cuenten qué más, porque ustedes ya me están diciendo más o menos qué hay en su amistad. Hay conflictos, hay risas, hay llantos, pero para que otros puedan ver, otras mujeres o otras personas que puedan ver lo que es una amistad verdadera. ¿Qué hay en una amistad verdadera? Honestidad, Uh-huh. transparencia, lealtad. Sí. Esos puntos son sumamente importantes y más cuando tienes un liderazgo. Uh-huh. La lealtad, la fidelidad, el respeto a la amistad. Esos son puntos muy importantes que determinan el tipo de persona que tú eres y marcan los valores que hay en ti. Uh-huh. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha ayudado a estar juntas, a estar unidas. Uh-huh. Podemos discutir, podemos pelear, podemos reír, podemos llorar, pero nunca pasamos ese límite. Nunca hay falta de respeto, nunca hay algo, una traición, nunca hay una mentira entre nosotros. O envidia. O envidia. Creo que las tres estamos bien seguras de cuál es el llamado. Por ejemplo, Edith es una evangelista misionera, ¿no? Ha ido a África, a Ecuador, a Colombia, a México, y siempre nos está invitando, siempre. Pero no es mi llamado. No es ese mi llamado. Dios no me llamó a hacer misiones. Y quizá algún día voy a ir con ella a acompañarla porque me va a gustar viajar, ¿no? O me encanta viajar. Pero no porque tenga ese llamado y quiero hacer lo que ella hace. Porque cómo ella lo va a hacer y yo no. Envidia no hay entre nosotros. Yo pienso que cuando la envidia viene es porque la mujer o el hombre no está seguro de su identidad y de lo que es su propósito. Exacto. Y empiezas a que esto, que el otro y hablar y tener eso, ¿no? Esa negatividad con esa otra persona. Entonces es como amigas, cómo se ayudan a que cada una es diferente, que cada una tiene un llamado diferente, cómo nutren, cómo cultivan esa amistad. ¿Qué hacen entre ustedes? Lo más importante aquí es, como lo dijo esa parte, Edith, el respeto. Cuando tú respetas y reconoces el llamado que tiene cada una, la función, sus cualidades, sus fortalezas, eso es lo que nos ha mantenido siempre muy unidas, porque no existe en nosotros esa palabra de competencia, ni de comparación, ni mucho menos de envidia, no. Yo creo que cada una tenemos nuestra esencia, cada una, o sea, tenemos un propósito diferente, y es para el mismo reino. Exacto. Pero la manera en que nosotros nos mantenemos es precisamente, o sea, siempre estar unidas. A veces, como te digo, a veces estamos algo en desacuerdo, pero o sea, lo pasas. Sí. A mí, si alguien me dijera de ellas algo que estuviera haciendo, digamos, por detrás de mí, yo no lo creería. Yo no lo creería, porque creo que ya tenemos sus 3 años ya, ¿verdad? 3 años que tenemos esa amistad. Y podemos llamarnos a cualquier hora si hay una necesidad de orar, si necesitamos algo que hacer rápido. O sea, no. Lo primero que pasa por nuestra mente es no lo puedo creer, y mejor lo hablamos. Y lo exponemos, y siempre juntas. Oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué hiciste esto? O algo. O a veces nos dicen, mira, veo que estás mejorando en esto. O yo le digo, oye, Edith, ¿cómo puedo hacer eso? Mira, que yo quiero aprender que no me has enseñado esa parte, el otro. ¿Cuál? Aprovechando. De un solo día. No saquen trapitos. ¿A cuál? No. ¿A cuál? Bueno, yo le dije a Edith, yo no puedo ir a la iglesia y decir, ay, a ver que Dios me hable para hablar al pueblo, ¿verdad? Pero yo lo escribo. Pero a mí me encanta ella cómo fluye. Y
digo, bueno, será porque yo soy la mayorcita y que ya se me olvidan las cosas. Betty María, te he dicho claramente que pongas los puntos Sí. y veas los puntos y puedas fluir de una manera bonita. Sí, y lo he intentado y sale, pero a lo que vamos es de que siempre nos estamos retroalimentando. Sí. Ayudando. Mira, Eddie, yo cuando sea grande quiero ser como tú. Me encanta, me encanta. Y mira, yo quisiera tener, porque sé que tenemos el mismo Sí. temperamento, carácter, ¿verdad? Sí. De que no nos tocamos la mano cuando algo no está bien para el ministerio, para la iglesia. Sí. Y mucho menos, mi esposo siempre me ha dicho, oye, tú dice las cosas así. Y mi esposo es más como, llega a lo mismo, pero más diplomático. Sí. Y Igual yo. Así, directas. Yo así, mi esposo es el diplomático, yo soy así como Sí. sin filtro, me dice él, Sí. que le tengo que poner sazón ahí para suavizar Y la siempre cosa. nos hablamos, mira, vamos a desayunamos juntas, hacemos algo, pero siempre hay algo que a lo mejor como familia ella lo pasa, yo también, Ujú. Mari también, entonces buscamos la manera de cómo ayudarnos, Sí, ¿verdad? sí, Que si está pasando algo a un hijo, Sí. orar por el hijo, o mira, no le hagas así, mira, no digas esto, Sí. espérate. Entonces, eso te hace ser familia, Sí. ¿verdad? De que puedes confiar. Yo amo a la gente, pero yo creo que nosotros tenemos que tener, como pastoras, pues no podemos ir hacia abajo, ¿verdad? Porque nuestra gente nos necesita. claro. Entonces tenemos que ir hacia arriba, Sí, ¿verdad? Para poder nosotros salir adelante sí, en alguna situación que le digo, oye, Di, ¿tú crees que estoy bien? Oye, María, ¿tú crees que esto quiero hacer? ¿Tú qué Sí. piensas? Entonces ya, el consejo de ellas me ayuda y tomo una claro. decisión. Y en sí se dicen que los pastores son los que están alrededor de más gente y los que a veces se sienten más solos, Sí, ¿verdad? Porque necesitamos esos amigos para que puedan apoyar lo que nosotros verdaderamente estamos sintiendo, porque cualquiera de la congregación no puede sostener lo que estamos pasando como iglesia y los problemas y todas las cosas, y más las personales, como cargar a la congregación con nuestros problemas. Ahí es donde entra la amistad para orar por nosotros, para poder conversar y decir, ¿qué te parece esto, lo otro? ¿Estoy loca o no? ¿Qué es de Dios? Y eso me lleva a la otra pregunta. Conozco ahora, podríamos decir, cuando le estaba contando a la pastora Betty, cuando fuimos a la evaluación pastoral con mi esposo, fuimos casi un año ya. Éramos los únicos latinos, pareja, y los únicos que estamos pastoreando los dos, copastores, y de todos, éramos como que 20, algo así, parejas. Entonces, ahora conozco que hay parejas que solo la pastora es la que, como una de mis mentoras, la pastora Steph, solo ella pastorea a su esposo, ¿no? Y están tranquilos, se apoyan, él pues es de cámaras y todo eso, ¿no? Apoya el ministerio. Está como yo, que los dos pastoreamos, y está también pues lo más tradicional, que es solo el pastor, Sí. y la pastora es la sombra o la ayuda o la que solo ora. Entonces yo he visto los dos, ¿verdad? Cuando solo el pastor es el que lidera, y he estado en iglesias donde si yo hubiera sido hombre en esa iglesia, muchas de mis ideas se hubieran hecho. Pero como era mujer, pues no. Les soy honesta. Entonces, ustedes, ¿cómo Dios las llama? ¿Cómo es ese proceso de escuchar de Dios y levantarse, como decir, Dios me llamó, ¿verdad? Dios me llamó a ser pastora, no a ser la esposa del pastor. Bueno, déjame comienzo. Yo no quería ser pastora, porque siempre estuve muy a la par de los pastores. De hecho, en mi caso, yo soy la pastora. Mi esposo no sí pastorea conmigo, pero él no predica. Él se encarga, él es el primero en llegar a la iglesia, él se encarga de las cámaras, él se encarga de los micrófonos, él es el último en irse, en poner la alarma, en estar pendiente quién llega, quién no llega, en regañar, en decirles, o sea, no predica, pero está a la par conmigo. La única que predica ahí soy yo. Yo no quería ser pastora. A mí hubo pastores que me llegaron a decir, a burlarse de mí y a decirme, ¿tú no tienes llamado? O sea, ni se te ocurra porque tú no tienes llamado.
Entonces, yo de ahí me agarraba para decir, ok, yo no tengo llamado. Pero cuando el Señor empieza a ministrarme y hablarme más fuertemente, pasa algo muy curioso. Había una experiencia de mi vida en la que yo nunca le comenté a mi esposo el pasado que yo tuve. Y yo tengo un trasfondo de prostitución, el cual me casé y nunca le comenté a mi esposo. Y las palabras de Dios eran, en sueños, el Señor me decía, dile a tu esposo de dónde yo te saqué. Pero esas eran las únicas palabras. Y yo dije, no creo. Y yo iba y platicaba con un pastor y un pastor me aconsejaba, no, lo que no fue en su año, no fue en su daño, no necesitas decirle nada. Pasaba otra noche y lo mismo, y así fue como por 3 meses, hasta que el Señor tajantemente me dice, dile a tu esposo de dónde te saqué, porque si no, no puedo usarte. La palabra usarte fue algo que impactó mi vida y jaló mi atención. Entonces yo le digo, ¿tú sabes de dónde vengo? Si tú me dices que yo le diga, a pesar de que 7 pastores me han dicho que no tengo que decirle, yo lo voy a hacer. Solo que tú te encargas de su corazón y de mi relación, de mi matrimonio. Cuando yo le comento a mi esposo de dónde yo había salido, quién yo era, y empiezo a abrirle a mi esposo se queda callado y se me queda viendo y me dice, Edith, no era necesario que yo supiera esto. Mira, Juan, yo no te quería decir, pero el Señor tiene más de 3 meses que no me deja dormir pidiéndome que te diga. ¿Y sabes por qué te dije? Porque Él usó una palabra donde dice, porque no te puedo usar. Entonces, es por eso que yo le confesé a mi esposo. Desde ese entonces, Dios estuvo respaldándome en sueños y en revelaciones, muchos sucesos, entre ellos mucha traición. Y el Señor siempre mostró que caminaba conmigo. El Señor me dijo, siempre voy a estar contigo, voy a caminar contigo. Cuando el Señor me da esas palabras, hay una seguridad. Entonces, de repente me fui a trabajar de copastora. Las cosas empezaron a acomodar con un pastor, con el reverendo Yuri Benítez. De repente me desligué de él y empecé yo a abrir una iglesia, pero no la abrí porque dije, la voy a abrir. No, yo simplemente dije no. Estaba asqueada de todo lo que veía dentro del cuerpo de Cristo. Estaba aterrorizada ver tanta basura dentro del cuerpo de Cristo. Y yo le dije al Señor, yo no quiero eso. Yo no quiero ser parte de esa basura. Si tú quieres que sea pastora, me acuerdo una hermana morenita me dice, Edith, vente, acompáñame a la iglesia. Y ella era americana, todo en inglés. Y yo dije, ok, voy a ir. Por lo menos es en inglés, no voy a entender. Dije yo, bueno. Pero cuando yo llego ahí, el reverendo Newton me ve y él empieza a hablarme y a decirme cosas que eran verdad. Y él me dijo, tú eres una mujer de Dios, tú tienes que levantarte. El Señor tiene un llamado poderoso en tu vida. Y empezó él a decirme cosas que yo estaba sacando la vuelta y dándole la vuelta a ellas. Cuando esto pasa, me dice, ven. Y entonces empieza él a trabajar en una área de sanidad en mi vida. Y termino de estudiar con él, porque eso sí, siempre había estudiado, siempre me ha gustado estudiar y prepararme. Y empiezo a estudiar con él, termino y ya me ungen como pastora. Entonces fue cuando empecé el ministerio en mi casa. Mi esposo me dice, tú te encargas de la obra y yo me encargo de sostener esta casa. Entonces él tenía 2 trabajos y era la excusa hasta que yo empecé a orar y le digo, ok, Señor, ahora lo necesito aquí conmigo. Ahora lo necesito. ¿Por qué? Porque él pagaba renta de iglesias junto conmigo. Todo lo que yo necesitaba, pues, ¿de dónde crees que salía? Salía de la bolsa de mi marido. Y él me ayudaba, él era el que me apoyaba financieramente. Y te voy a decir una cosa, yo creo que si hay una persona que cree en mí, ese es mi esposo. Y si hay una persona que me ha apoyado, ese es mi esposo. Él ha creído totalmente en mí. Y cuando yo me siento mal, me dice, estas son sus palabras. Me dice, bueno, Iret, ¿estás paisa o qué? Me dice, tú puedes con eso y más. Wow. Y esas palabras podrán no ser unas palabras muy religiosas, pero son palabras que me remueven, que me hacen sentirme confiada, segura para seguir avanzando. Y así fue como yo empecé en la obra de Dios. Wow. Igual que tú,
sin cobertura. Bueno, tenía la cobertura del reverendo Newton y ya después uno va creciendo y te vas a encontrar con muchos chascos y con muchas desilusiones y con muchos que solo les interese la plata. Nada más tienes que estar muy segura dónde estás plantada y quién te llamó. Porque el que te llamó es el que te va a sostener. Sí. Y el que te va a sostener es el que te va a respaldar, porque es el que te preparó. Entonces dije yo, ok, de aquí soy, vamos. Sí. Y empecé. Quiero conocer a Juan. Oh, sí, te va a encantar. Es un hombre que puedo decirte que a su manera, pero ama a Dios. Sí. Ama a Dios. Él ve que alguien llega tarde, lo regaña. Él ve que sus hijos llegan tarde, él los regaña. Él les llama la atención. O sea, algo muy bonito. Y en la presentación no te dije, pero mis hijos apoyan en la iglesia, están conmigo en la iglesia. Ellos siempre han estado ahí conmigo y han crecido junto con nosotros. Y eso es lindo. Oh, es una sí. bendición porque no todos los pastores tienen ese honor de ver a sus hijos ahí trabajar al lado. Pastora Betty. Bueno, pues igual no sabes tú hacia dónde te va a llevar Dios, como lo dije al principio. Veníamos para juntar dólares para levantar nuestro negocio que dejamos en México, nuestra casa. Y ese era el plan. Y cuando mi esposo se vino 4 meses antes, yo me tenía que quedar para cerrar la compañía. Soy de México y bueno, era pagar trabajadores, Seguro Social, Infonavit, todo lo que Hacienda, todo lo que es una compañía. Soy contador. Entonces, y también esperar que mi hija terminara él se vino en marzo y nosotros en julio, que terminara la escuela. Y bueno, pensando que nomás iba yo por 6 meses y después que 1 año, ¿verdad? Y así. Pero mi esposo ya asistía a una congregación que cuando nos venimos le dijeron a dónde podían ir y mi esposo estaba aquí mi cuñada lo llevó a esa iglesia, hizo conexión y hubo alguien que lo empezó a llevar a traer, porque tú sabes que uno viene pues sin carro, sin nada. Y así es como mi esposo se estaba ya congregando en una iglesia. Cuando yo llego con mis 2 hijos, porque la última nació aquí, ya había una iglesia y empezamos ahí a trabajar. Entonces, como te digo, a mí siempre me ha gustado servir y siempre me ando comidiendo donde hay manera, estar limpiando, organizando, no sé, eso siempre tenemos como en la familia. Y pues yo recuerdo mi pastor de aquí, el pastor Nathan Grams, él dijo que empezó a ver en nosotros ese espíritu de servicio. Y empezó a darnos pequeñas responsabilidades, como poner el café, limpiar, poner las donas, y después los audífonos, los anuncios. Y creo que pueden hacer esto, y que pueden hacer esto. Estudiamos 1 año en un discipulado que nos lo ofreció y también nos gusta estudiar. Pero igual nos fuimos preparando y de repente nos invitó a ser líderes de grupos de estudio, después maestros en la escuela que había en la iglesia. Entonces fue de menos a más y él siempre dijo, porque él veía nuestra disposición de cómo siempre estábamos sirviendo, dispuestos a algo más. Entonces la manera que él nos fue preparando fue precisamente pues al ver nuestra disposición. Nos fuimos preparando. Entonces cuando nos ofrecen que se iba a abrir la escuela Berea, pues no dudamos, porque pensábamos en que podríamos ser mejores líderes, mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores cónyuges, o sea, ser mejores. Pero ya casi nos quedaban creo que unas 2 clases, fue cuando ese programa se cerró. Entonces dijimos, bueno, pues si tanto hemos estudiado, 3 años y medio, pues yo digo, algo debe de valer la pena en esto, y lo hicimos las últimas 2 clases por online, ya como independientes estudiantes. Pero en ese tiempo empezó esa inquietud no era eso. Entonces yo le decía a mi esposo, yo estoy sintiendo esto, le digo, yo no sé si estoy mal o esto no es de Dios, ¿eh? Pero yo creo que es algo más, y yo creo que en este lugar le dije, no hay más para nosotros. Yo no creo que aquí levanten pastores, yo no creo que el ministerio de esta iglesia
vaya, pues lo último que podríamos hacer es que se quitáramos al pastor, porque ya no había más para nosotros. Sí. Y eso se lo dijimos a nuestro pastor. Entonces, mi esposo me decía también lo mismo. Entonces, era en febrero y nos íbamos a graduar en junio y me dijo, ¿tú qué estás sintiendo? Le digo, mira, yo también siento algo, pero ¿qué te parece si en los dos oramos en forma independiente y pues esperemos la graduación y ahí vemos? Entonces pasó febrero, marzo, abril, mayo y junio cuando fuimos a Missouri a la graduación, en el momento en que estaba en la ceremonia, ahí es donde lo que venía sintiendo era un peso, no era mi emoción, no era lo que yo quería. Pero decía, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo? Si no, pues, o sea, de la nada. Entonces lo hablamos con nuestro pastor y lo que sentíamos y bueno, fue un proceso también que nos llevó, que no se dieron las cosas. Entonces nosotros sentíamos ya de salir y no había ese respaldo, no había ese apoyo y decidimos salir y me dijeron, ¿te vas? ¿Con cuántos te vas? Le dije, no, nosotros nos vamos. Mi esposo dice, vamos mi esposa, mis hijos, mis hijas y yo, dijo mi esposo. Mi hijo, Héctor, como estaba en un ministerio de jóvenes, dijo, él se queda. Él quiso quedarse, no lo impedimos, entonces, pero salimos. Y nosotros salimos, ¿verdad? Para algunas personas pensaron que salimos de rebeldes, salimos llevándonos gente, pero realmente nuestro corazón fue salir solo, la familia Reyes. Y algunos, 2, 3 hermanos que nos apoyaron, que vieron nuestro proceso, que se los dijimos precisamente el día de la confirmación de lo que estábamos sintiendo. Entonces fue su voluntad de ellos seguirnos, pero que hicieran lo que correcto. Se despidieran del pastor. Otra gente nomás iba al grupo, no iba a la iglesia. Entonces, hubo un tiempo de confusión que al final Dios tuvo cuidado de todo eso. Pero nosotros salimos sin cobertura, sin nada. Nos aventamos ahí en la casa y empezamos en el comedor con 2 personas, nos fuimos a la sala, se hicieron 4, después nos fuimos al basement, y así fue como fuimos. Entonces, ahí fue donde nosotros sentimos ese llamado muy fuerte. Pero lo que sí reconocemos ahora es que a lo mejor lo ideal hubiera sido salir, que alguien te mentoreara, te cuidara, te fuera guiando, que no tuvimos eso. Claro. Salimos. Y no todos lo tenemos, ¿eh? ¿Sí? Y podemos aprender como pastoras y decir, ¿cómo podemos tener una mentalidad del reino para plantar más iglesias y levantar? Porque un líder, lo que yo sé que un líder ve el don, ve el talento. Siempre. Y empuja. Es lo correcto. Entonces, cuando yo veo un propósito, y es lo que siempre nos decían a nosotros, vemos algo. Una gente nos decía, ¿para cuándo la iglesia? Y nosotros así como no decíamos nada. Le estaba contando a la pastora María, por 7 años ya estábamos sintiendo y queríamos también ser enviados. Y los pastores veían el don y ya trabajábamos y hacíamos y Dios nos respaldaba, porque no podemos decir que lo hacíamos en nuestra propia fuerza. Donde estábamos y en las iglesias que estuvimos, Dios nos respaldó en cada cosa. Pero podemos aprender como pastoras a mirar ahora, y yo es lo que trato de practicar a las personas y decir, ¿tenés un llamado? Vamos a trabajarte para mandarte. Y aunque un pastor me dijo a mí, y le doy gracias a Dios porque aunque estuvimos en 2 iglesias latinas y una americana, veían el don, en todas veían el llamado y veían dones, pero nadie nos mandaba. Entonces, cuando nosotros empezamos, la única aprobación que yo quería, porque no teníamos cobertura, de mi mamá, lo único, y estar de acuerdo con él. Pero el Señor, cuando yo le dije, ¿por qué nadie me mandó? Porque yo sentía también eso. Es que es importante que alguien te guíe, que alguien te lleve de la mano, como cuando Samuel estaba escuchando la voz de Dios y él le dijo, así tienes que responder, heme aquí, Señor. Entonces, cadecemos de líderes que nos lleven. Y ahora nuestro deber es saber identificar, y eso es lo que yo le digo a mi esposo, de esos líderes que están a tu mano derecha, que están ahí, que están aprendiendo como que son esponja, absorbiendo todo lo que decís, lo que la cultura, la palabra. No te agarres,
Eso es lo que yo le digo. ¿Por qué? Porque el Señor los va a llamar y te va a doler. Tenés que aprender a amarlos, pero saber que si Dios los llama, Se van a ir. tenemos que mandarlos. Y es algo que tenemos que aprender, porque no todos los pastores pasa eso. Y lo que me dijo un pastor para concluir y ir con la pastora María es de que siempre vemos eso. Todos los pastores dicen eso. Nadie los llamó. Eso han dicho de nosotros. Nadie los llamó. No nos mandamos de aquí. Y empiezan las series acerca de nosotros, ¿verdad? De los rebeldes que se van y las ovejas que se van y todo, ¿no? Y lo mismo también, no se lleven a nadie, esto todo lo tuvimos de las dos iglesias latinas, de la americana no. Pero lo que un pastor americano me dijo a mí es: ¿quién llamó a Moisés? ¿Quién llamó a Pablo? Dios. Uh-huh. Nos toca instruir como Pablo te instruyó a Timoteo. Totalmente. Pero ¿quién nos llama? Sí. Nos llama a Dios. Y cuando este pastor me dijo eso, me quedé como, yo había estado esperando y me sentía como sin una cobertura, o sea, como que uno se siente como pelón, como, no sé, lo que estás diciendo. Entonces, pero es Dios quien llama, Dios que pone esa llama en el fuego, Dios que pone ese deseo, esa inquietud, que empieza como una inquietud, como que ya no cabes aquí, como que hay más.